Muy buenos días, el tema de hoy es controversia. Vamos al libro de Gálatas capítulo 1, 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Controversia. Encontramos al apóstol Pablo defendiendo el evangelio que él había enseñado a través de los Gálatas. ¿Qué les había enseñado? Pero cómo los Gálatas se habían desviado de lo que él les había enseñado y se habían ido tras otras fábulas, otras doctrinas. Mire que encontramos hoy muchas personas que se desvían del evangelio del Señor, que se les predica la palabra de Dios y buscan la facilidad. Y la facilidad muchas veces es que entran a buscar otras cosas que no están dentro de la palabra. Alguien que les hable bonito, o alguien que les predique una palabra de prosperidad, alguien que les predique que usted va a ser muy próspero, que usted va a ser una persona exitosa, o que buscan otros medios también para que puedan ser prósperos y que ellos miran que está Dios, dice por ahí está Dios. Personas que leen las cartas, leen el tabaco, bueno, y que tienen la Biblia a la mano y que dicen que tienen la persona la Biblia y que eso viene de Dios. Entonces, como se desvían y entra una controversia en la cual se les quiere explicar, ese no es el camino, en el cual el Señor nos está llevando, cuál debemos ir directamente a las Escrituras. Encontramos al apóstol Pablo prácticamente con una controversia con el pueblo de Galacia. Y era diciéndoles cómo se habían alejado. Dice, por eso estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, ya que Él los había llamado por la gracia y cómo habían recibido a nuestro Señor Jesucristo, cómo habían recibido el evangelio que les venía predicando el apóstol Pablo. Y por eso dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y es que a veces nos dejamos endulzar el oído por otras fuentes, otras cosas que no nos edifican, y es precisamente porque no estamos cimentados en la palabra. Por eso es tan importante que a diario usted y yo entremos a meditar y estudiar en la palabra, pero que también le pedamos a la dirección, al Espíritu Santo, que nos enseñe, nos oriente, nos reforme, nos transforme, nos renueve, nos restaure, nos cambie en la mentalidad que tenemos nosotros para que poder entrar a la mentalidad de Cristo, una mente renovada con la palabra de Dios. Y aquí lo dice, como antes hemos dicho, dice, mas si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del cual os hemos anunciado, sea anatema, aún prácticamente sea anatema. Anatemas muchas veces es que nos basamos en otras cosas, agüeros, es que yo le creo más a esta cosa, yo le creo más a esta imagen, yo le creo más a esto que me regalaron, este es un agüero y yo sé que me va muy bien y yo le creo a esta imagen que me va a ayudar y me va a guiar y me va a orientar y me va a salvar, me va a guardar, me va a proteger. Eso es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo en cuanto a los anatemas, que ellos se creían más a otras cosas. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Prácticamente lo que usted y yo debemos tener en cuenta, que es lo que hemos aprendido, que es lo que hemos conocido del Señor y que es lo que nos habla el Señor, que es lo que quiere que usted y yo hagamos. Que la controversia es que usted y yo debemos estar cimentados a la luz de las Escrituras. Por eso debemos estar sobre la roca. La roca es Jesucristo. Como dice la palabra de Dios, que solo hay un camino entre Dios y el hombre. Jesucristo hombre, que Él fue el único que abrió camino para llegar al cielo, a la eternidad con Cristo Jesús, para poder conocer al Padre. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Solamente por nuestro Señor Jesucristo tenemos acceso al reino a través de Él. Por nadie más podemos tener acceso a nuestro Señor Jesucristo. Pero por eso también lo dice que el que reconoce al Hijo, el Padre lo reconoce. Que el que no reconozca al Hijo, el Padre no lo reconocerá. El que reconozca a Jesucristo como el Hijo de Dios, el mismo Padre no reconocerá a usted y a mí, pero es a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra que Él nos ve, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Ya que aquí el peligro que veía el apóstol Pablo era que se estaban desviando de lo que le habían enseñado de ese evangelio, y por eso él mismo habla de la parte moral, de lo que ellos deberían trabajar y obrar, cómo deberían obrar y actuar en cada situación. Por eso aún que el apóstol Pablo también tiene diferencias con los discípulos de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Con algunos tuvo diferencias, pero no quiere decir que no estuvieran estudiando, peleando o que se hubieran dividido. No, había una controversia, y una controversia en la cual también él les hablaba a la luz de las Escrituras, y eso lo encontramos en el libro de Gálatas capítulo 2 del 11 al 14. Y como lo habla aquí el apóstol Pablo, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar.
pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los que de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Tremendo como aún el mismo apóstol Pablo confronta a Pedro, porque como él se retraía, como que hablaba, como que el Señor le hablaba de la circuncisión, pero como no creía lo que el Señor estaba haciendo. Entonces démonos de cuenta que esta controversia que había entre Pablo y Pedro no quiere decir que estuvieran agarrados, peleados. No, tenía que haber esa controversia para que realmente Pedro se diera cuenta que lo que estaba haciendo no era correcto, porque prácticamente les hablaba a los judíos, pero como que no les quería dar a conocer y entender. Y era porque se enfrentó porque el tema de los gentiles y la circuncisión, y esa circuncisión que tenía que tenerlo muy claro Pedro, pero que también el apóstol Pablo lo tenía claro y se lo quería dar a entender a Pedro, y que por qué lo hizo delante de todos los judíos, porque él hablaba a escondidas, lo hacía a escondidas, pero también cuando estaba con el apóstol lo hablaba adelante, pero como que se retraía. Por eso es tan importante que toda controversia usted y yo la miremos, cómo estamos obrando, cómo estamos actuando delante del Señor. De pronto alguien le ha venido a traerle a usted una controversia en la cual: oiga, hermano, como usted está actuando, usted es uno en la iglesia, pero por fuera es otra persona, no actúe así, no hable así, no hable con esa gente, no se meta con esas personas, porque aunque la palabra de Dios también nos habla y nos dice que no nos unamos en yugo desigual, y es precisamente cuando alguien viene y nos dice, alguien temeroso de Dios, y viene y nos dice: oiga, hermano, esa persona no es para usted, no se meta con esa persona, no es de Cristo, no es de Dios, es una persona impía, es una persona que realmente no conoce de Dios, y como que esa persona nos da esa controversia, y como que a algunos no les gusta, otros la aceptan, otros caminan, pero también otros que nos dicen también: hermanos, esas conversaciones no edifican, destruyen, no nos unamos con esas personas que no nos edifican, y por el contrario nos destruyen. Y viene una controversia, pero yo le estoy evangelizando, le estoy guiando, le estoy orientando, pero como que de pronto ven que estamos hablando el mismo idioma que esas personas, entonces como que nos estamos desviando, y esa controversia viene para edificar. Por eso aquí el apóstol Pablo encontramos que la controversia que había entre Pedro y Pablo era para edificar, no era para destruir, era para edificar, pero era también para centrar al apóstol Pedro en cómo debía actuar y obrar, pero era precisamente que él hablaba, pero sus acciones daban mucho que pensar. A veces actuamos así, a veces hablamos del Señor, a veces hablamos de Jesucristo, a veces le predicamos a otros, pero nuestras acciones dejan mucho que pensar y dejan de mucho que decir de los demás, cómo nos ven, porque la palabra de Dios dice que usted y yo somos testimonio. Pero ¿cómo está ese testimonio delante del Señor? ¿Será que obramos bien o estamos obrando mal? ¿O será que nos acomodamos a la circunstancia o la situación en la cual estamos pasando y creemos que estamos actuando bien sin darnos cuenta que hay otros que nos están mirando, nos están viendo en nuestro actuar, en nuestra manera de expresar, aún en nuestras palabras? Por eso es tan importante que tengamos en cuenta qué es la controversia. Y esa controversia que nos edifica, pero no debemos mirarla que es como una advertencia que estamos obrando mal y como que no nos corregimos. Al contrario, debemos mirar cómo estamos actuando usted y yo, pero también tener en cuenta qué es lo que el Señor quiere hablarnos a usted y a mí. Por eso cuando miramos en Judas capítulo 3, Judas advirtió sobre el desafío perpetuo por la defensa de la verdad contra sus enemigos, y advirtió sobre una iglesia que estaba tan tibia y que no estaba comprometida con el Señor. Y es que usted y yo, si estamos comprometidos con el Señor, no podemos ser tibios, debemos estar claros delante del Señor, pero obrar claramente como el Señor nos habla a la luz de las Escrituras, y no obrar acorde a lo que nos rodea, acorde a las personas, el entorno, porque a veces como que no obramos del Señor por temor a que los demás nos tilden, nos hablen mal o que nos critiquen. Si al Señor Jesús lo criticaron, ¿por qué no nos irán a criticar a usted y a mí? Si tenemos al Espíritu Santo, Él mismo nos defenderá en todo momento, en todo lugar. Pero si vivimos acorde a la palabra, acorde a las Escrituras, y si somos testimonios de Dios, el Señor mismo nos defenderá a usted y a mí. Por eso la controversia es: ¿cómo está usted delante del Señor? ¿Será que usted está obrando bien delante del Señor, o está obrando bien delante de la congregación, delante de los ministerios, delante de los líderes, delante de su familia? Pero resulta que en otros lugares no es la misma persona, y como que viene alguien
viene y le da una controversia en la cual, hermano, usted está portándose mal, hermano, esto no lo debe hacer así, mire que usted está actuando mal, mire que usted no es de ejemplo, mire que usted no es de testimonio, usted es una persona de bien, ¿por qué se junta con esas personas? Hermano, usted es una persona que está obrando bien, pero ¿por qué tiene que hacerse con esa persona? No se junte con ese tipo de personas. Bueno, muchas cosas que pueden suceder en el entorno, y esa controversia es para edificar. Entonces, analicémonos a la luz de las Escrituras, pero también llevémonos a la oración para que el Espíritu Santo nos guíe y nos lleve a toda verdad y podamos ser libres de toda controversia y salgamos en victoria en Cristo.